de la estimación puntual por intervalo, en realidad lo que vamos a hacer es empezar a plantearnos preguntas, ¿no? Por ejemplo, la edad media de diagnóstico en esa microregión es superior a 24 años. Por ejemplo, si consideramos que alrededor de 24 años de edad es un momento importante a partir del cual muchas mujeres se plantean la maternidad. Creo que ahora de los 24 subieran, porque se está hablando de 30 más o menos ahora, pero dejémoslo en 24. Y si podemos afirmar que la edad media del diagnóstico es distinta a 25 años, no es igual a 25, y de 18, por ejemplo, que para poder compararse con la edad media de otras microrregiones en las que es conocido que diagnostican esa enfermedad de media a los 25 o a los 18 años. ¿No? Bueno, podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? En relación a ese conjunto de datos. Entonces, frente a eso, digamos, el objetivo de la estimación puntual por intervalo no alcanza, ¿no? Tenemos que hacer algo más, ¿no? Y bueno, justamente ahí es donde tenemos las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Esto que ya Lenski llamaba prueba de hipótesis, dócima de hipótesis, test de hipótesis, dócima o prueba, en realidad no es más que una serie de pasos que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y para tomar decisiones tenemos que saber estadística? Y parece que sí. A los 20 años nos venimos a enterar de que para tomar decisiones tenemos que saber estadística. En realidad, es una forma muy particular la prueba de hipótesis, o sea, la metodología para tomar decisiones en estadística. Pero ¿cuál es el secreto de todo esto? Que cuando nosotros trabajamos con estadística, nosotros podemos llevar a números las posibilidades que tenemos de equivocarnos, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental con cualquier otra metodología en la cual la estadística para poder tomar decisiones. Repito, ¿no? La prueba de hipótesis es una metodología, una serie de pasos que seguir para poder tomar decisiones. Y que tomando esas decisiones nosotros tengamos justamente la posibilidad de conocer cuáles son las probabilidades que tenemos de equivocarnos al tomar esa decisión. ¿Por qué tenemos probabilidad de equivocarnos? ¿Por qué tenemos posibilidad de equivocarnos al tomar decisiones? Porque digamos, nosotros no somos los dueños de la verdad, ¿no? No tenemos la posibilidad de conocer todo el universo de la realidad que nos está rodeando, ¿no? Y cuando hablo de esto, hablo de, me voy de esa idea de muestra y de población, y digamos, lo que estamos haciendo es pensar en términos de que, de lo que conocemos, ¿no? De lo que tenemos acceso. Bueno, porque en realidad esta prueba de hipótesis va mucho más allá de la idea que vamos a empezar a conceptualizar nosotros ahora, que es una forma de entender el concepto, ¿no? Pero el concepto va mucho más allá, ¿no? Es una simplificación de la idea, ¿no? La idea total es la idea que ustedes tienen de tomar decisiones, y que la han tenido desde que, digamos, tienen uso de razón, ¿no? Que es, bueno, yo permanentemente digo, voy para acá, ¿sí? Estudio hasta acá, sigo estudiando, ¿no? Cruzo la calle, llevo paraguas. Todas esas decisiones son permanentes, cotidianas, minuto a minuto. Ahora, eso que digamos, ustedes llaman tomar decisiones, está basado en qué? Justamente en lo que ustedes en este momento están viviendo, en lo que saben que está ocurriendo alrededor de ustedes y lo que a través de fuentes externas ustedes han recibido como conocimiento. ¿Sí? Algunas de ellas, digamos, se han comprobado empíricamente, otras no. Bueno, muchas veces esa combinación de lo que está pasando en este momento, de lo que ustedes han vivido y de lo que han recibido fuentes externas, sirve justamente como información para tomar esa decisión.
Ahora, toda decisión involucra un riesgo, ¿no? Porque justamente, al no ser dueños de la verdad y estar, digamos, justamente limitados en la posibilidad de acceder a toda la información, digamos, eso conlleva justamente a riesgos. Que pueden ser mayores o menores, pero riesgos al riesgo. La teoría de la decisión, la prueba de hipótesis, lo que trata de hacer en un intento que no es único, como acá hay muchas escuelas, al menos dos que son las más importantes, de tratar de esclarecer y generar una estructura de razonamiento que haga que podamos encarrilar eso dentro de una serie de pasos. Esta forma de razonamiento, que digamos, empezamos nosotros a desandar cuando vimos estimación puntual por intervalo, en realidad, digamos, requiere, ¿no?, una serie de prácticas para poder, digamos, asentar, digamos, eso dentro de la cabeza, ¿no?, la psicología. Esto me parece que es lo más loco que he hecho en mi vida, pero en realidad, digamos, si me pongo a pensar, digamos, por este lado y por este lado, digamos, es razonable pensar de esa manera, ¿está? ¿Por qué planteo esto? Porque, bueno, algunas cosas que, digamos, ser contradictorias a lo que ustedes están acostumbrados a pensar. ¿Estamos? Por definición, una prueba de hipótesis es una proposición sobre los parámetros de una o más poblaciones. Es decir, las pruebas que nosotros vamos a hacer, las vamos a hacer, las preguntas que nosotros vamos a hacernos van a ser en relación a los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros conocemos de las poblaciones? La media, que la ponemos con un mu, ¿no? O sea, media poblacional, desvío o varianza poblacional, ¿qué otro más? Y la proporción, ¿no? O sea, esos tres son básicamente los parámetros que nosotros hemos conocido de las poblaciones. ¿Que hay otros parámetros? Sí hay otros parámetros, pero a fin de cuentas, a efectos de practicidad y habitualidad, tan solo nos vamos a remitir a esos tres porque al resto muy raramente, digamos, se cuentan en consideración. Así que nosotros vamos a hacer hipótesis, nos vamos a hacer preguntas de los parámetros. No de cualquier cosa, de los parámetros de la población. Y para justamente poder hacernos preguntas de los parámetros, tenemos que tener estimadores de esos parámetros. Y nosotros también los conocemos, ¿no? El estimador de la media poblacional, ¿cuál es? El X-raya, que es la medida muestral. El estimador de la varianza poblacional, ¿cuál es? La varianza muestral, que es ese cuadrado que está calculado con n-1. Y el estimador de la proporción poblacional, ¿cuál es? El peso sombrero, ¿no? El famoso peso sombrero. Perfecto. Ahí vamos. ¿Sí? Parecemos que ya empezamos a hablar de peso sombrero, el X-raya. Si hubiese pasado ya por un periodo acá en esta isla, si este está hablando de locura. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos la definición más formal todavía, ¿no? Dice, una prueba de hipótesis consiste en examinar un conjunto de datos muestrales y a partir de ellos calcular un estadístico cuya distribución depende de la hipótesis planteada. Sobre la base de la distribución especificada para el estadístico y de su valor observado en la muestra, se decide el rechazo o no de la hipótesis estadística, ¿no? Parece un trabajo igual, ahora vamos a empezar a trabajar un poquito más. Hay algunas cosas que ya conocemos acá, ¿no? Primero, estamos hablando de un estadístico, ¿no? Los estadísticos justamente son esos estimadores que nosotros teníamos de esos parámetros y que además ya sabíamos que esos estadísticos, como venían de muestras, son variables aleatorias y como variables aleatorias tienen una distribución de probabilidad teórica, ¿no? Que de acuerdo a qué? Si conocemos la varianza, podemos tener una Z, podemos tener una T, ¿no? Podemos tener una distribución que son todas las distribuciones
llegar a servir para validar un modelo teórico, es decir, yo genero una abstracción de la realidad, eso lo transformo en un modelo matemático y me gustaría que ese modelo matemático, a través de lo que me está diciendo que tendría que ocurrir, realmente ocurre, ¿no? Eso es validar modelos teóricos. No, otra es si la población de estudio es la que nosotros estamos deseando, es decir, no, en muchas situaciones, todo, por ejemplo, cuando estamos comprobando, haciendo ensayos para comprobar una droga, por ejemplo, ¿no? Que si esa droga cambia un estatus que ya se estaba teniendo, ¿no? El estatus tradicional es el estatus que teníamos con una droga anterior, y aquí estamos probando una nueva droga. Ahí vienen y nos dicen, bueno, esta nueva droga, ¿sabes qué es mejor que aquella? Ah, bueno, qué bueno, pero, viste, como es mejor, también es más caro, ¿no? Porque además tengo plata, acá hay una tasa de desarrollo, y si aquella salía 100, esta sale 500. ¿Sí? Pero con aquella vas a estar, ¿sí? ¿Sí? Mucho mejor, mucho más rápido, y vamos a estar todos felices. Bueno, entonces, a mí me gustaría comprobar si eso es lo que está ocurriendo. Bueno, ahora las pruebas de hipótesis surgieron también como herramienta para probar eso. Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas. Bueno, muchos de los modelos de los cuales algunos de ellos vamos a hablar nosotros, sí, tienen atrás como un de suposición, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son abstracciones de la realidad y al abstraernos y generar significaciones, ¿no? Esos supuestos se tienen que chequear para ver si en la práctica se están dando, porque si no, todo ese edificio que armamos teórico no funciona, ¿no? Entonces, bueno, justamente la prueba de hipótesis sirve para eso. Lo que yo les voy a mostrar ahora es una secuencia de pasos para llegar al resultado de una prueba de hipótesis. Esto en algunos libros de texto está así, hay otros que no están tan así y que son más difusos. Yo prefiero darlo, ¿no? Como paso 1, paso 2, paso 3, para digamos, también ordenarnos nosotros en el razonamiento y asegurarnos que determinadas cosas que, digamos, si no la tenemos ordenada, quizás nos la salteamos y, digamos, eso nos lleve a un camino que no es correcto. ¿Esto qué significa? Que esta serie de pasos, pues, van a ver que son un montón, ¿no? Una vez que nosotros hemos analizado, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 20 veces, 50 veces, lo vamos a tener internalizado, ¿no? Y que, digamos, el día de mañana, cuando esto, justamente a través de este proceso, lo tengamos internalizado, podamos abocarnos a poder aplicar pruebas de hipótesis sin necesidad de buscar esto en la denominación única y exhaustiva de cada uno de los pasos. ¿Esto qué significa? Esto significa que si ustedes no me hacen los pasos, no pasa nada. O sea, yo no voy a decir, le faltó el paso 3, entonces está mal. No es eso. Lo que seguramente va a ocurrir es que si ustedes no hacen los pasos, no van a llegar al resultado, ¿no? Se van a perder en el camino, ¿no? Porque hay tantas opciones de bifurcación que van a terminar quizás bajo una romería y tenían que ir al Palacio de Versalles, ¿sí? Entonces, van a terminar en cualquier lado, ¿sí? Entonces, tengan cuidado y traten de aplicarlo, ¿sí? De sistematizarlo para que, digamos, en el ejercicio ustedes mismos se obliguen a repetirlo una y otra vez hasta que entiendan cómo funciona. ¿Estamos? El primer paso que se plantea es plantear la hipótesis, se llama hipótesis de nulidad y la hipótesis alternativa. Es decir, cuando nosotros vamos a plantear la hipótesis, vamos a tener no solo a uno, sino 2 hipótesis. Una es la hipótesis que nos planteamos y la otra es el resultado de rechazar la hipótesis nula. En la hipótesis lo que hay que plantear ahí adentro es el parámetro de interés y lo que nos vamos a preguntar. Pero antes de llegar a la hipótesis, lo que nosotros tenemos que plantear es, primero, ¿cuál es la variable que vamos a medir? ¿No? Es decir, la pregunta que nosotros vamos a hacer con respecto al peso, las alturas, las densidades, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿No? Entonces,
antes de plantearnos la pregunta, lo que tenemos que tener claro es, digamos, en qué variable está esa pregunta, ¿no? Y nosotros ya vimos que podemos tomar un montón de variables, ¿no? Y tenemos sobre un mismo individuo, podemos estar midiendo un montón de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que definir, antes de arrancar con una prueba de hipótesis, es qué es lo que vamos a medir. ¿Por qué tenemos que tener claro qué es lo que vamos a medir? Porque lo que nosotros vamos a medir tiene características particulares. ¿En cuanto a qué? En cuanto a condiciones de centralidad, en cuanto a condiciones de dispersión, en cuanto a condiciones en la forma en la cual los valores que nosotros vamos teniendo se distribuyen a lo largo de todo el recorrido de los posibles valores. Bueno, cada variable es particular. Entonces, entender que esa variable que nosotros medimos es lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y después, una vez que nosotros identificamos eso, es esto. ¿Qué? Si vamos a tomamos, por ejemplo, la altura, por ejemplo. ¿Qué nos vamos a hacer preguntas? ¿Con respecto a qué? ¿A la media de la altura? ¿Nos vamos a hacer preguntas de la varianza de la altura? ¿Nos vamos a hacer preguntas con respecto a la proporción de personas que superan los 2 metros? ¿Cuál es la pregunta que yo quiero hacer? ¿En función de qué parámetros? ¿No? Pero para preguntarme el parámetro, primero tengo que preguntarme qué variable. O sea, primero, ¿qué voy a medir? ¿Sí? ¿Me sigue la lógica? Sí. Bien. Una vez que tengo eso, ¿no? Tengo que especificar lo que se llama hipótesis nula, que se llama H sub 0. Esta especifica valores de uno o varios parámetros de la distribución de la variable de la teoría observada. Contra eso, tenemos una hipótesis que se llama perdón. Una hipótesis que se llama hipótesis alternativa, que refleja, como bien lo dice, el valor posible o intervalo de valores del parámetro si la hipótesis nula es falsa. Es decir, la hipótesis nula no es la correcta es la alternativa. ¿Sí? Frente a esto, vamos a probar a hacer esto. Me sale. ¿Eh? ¿Esta? No, la flechita de... Claro, sí, claro, seguro. ¿Sí? Ahí está. Ah, es la velocidad. Ahí está. Bueno, primer paso, hipótesis nula, hipótesis alternativa. La verdadera es la alternativa. ¿Cómo? La verdadera sería la hipótesis alternativa. No hay hipótesis verdadera. Hay una hipótesis que me pregunto y hay una hipótesis que es el resultado de rechazar la hipótesis nula. La hipótesis verdadera nunca vamos a saber cuáles son. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una muestra. ¿Sí? O sea, no podemos hablar de hipótesis verdadera y falsa, sino que yo tengo una hipótesis, yo rechazo esa hipótesis en función de la muestra que yo tengo y una decisión que yo tomo, y como resultado de ese rechazo de esa hipótesis nula, lo que yo estoy aceptando es la hipótesis alternativa. Entonces, por eso, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Como que lo sacas por Descartes. Como que se saca por Descartes. Sí, vendría a ser como el complemento. Todo lo que no es hipótesis nula es hipótesis alternativa. ¿No? Segundo paso. Dijimos, paso 1, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Segundo paso. Planificar el experimento conducente a obtener datos que permitan realizar la prueba. Es decir, lo que tengo que hacer es planificar lo que yo voy a hacer. A mí me gustaría ver si las alturas de los habitantes de Villa Regina superan, en su media, supera el metro 80.
por qué me puede estar llevando a esa hipótesis? Porque, digamos, quizás la calidad de vida ha hecho que la altura de la persona haya aumentado y que antes la altura era menor a 1,80 m y ahora digo, bueno, es mayor a 1,80 m. ¿No? Puede haber muchas razones. Supongamos que estamos en esa situación. ¿No? El paso 2, lo que me está diciendo es, bueno, una vez que vos te haces la pregunta, tenés que decir, bueno, ¿de dónde vas a obtener la muestra? ¿De qué manera la vas a obtener? ¿No? Para que esa muestra sea una muestra representativa. Muy bien. Esa muestra sea una muestra representativa que me permita a mí, a partir de las conclusiones que yo tenga de mi muestra, decir cosas de la población. Que si esa muestra no es representativa, eso no ocurre. Bueno, vamos a ver que eso que me determina. Capaz que con el lápiz es lo que me define la manera en la cual los datos van a ser obtenidos. Y después establecer el número total de observaciones en la muestra. ¿Eso en qué nos está afectando? ¿En qué? En términos de la variabilidad. Nosotros tenemos en el estimador. Acuérdense que nosotros teníamos que la varianza de la estimación por el teorema central del límite era la varianza era S, que es el teoría estándar, dividido raíz cuadrada de n, ¿no? Entonces, mientras más muestra tenemos, más precisión tenemos en la estimación. El paso 3, seleccionar un estadístico para la prueba. ¿Sí? El estadístico de la prueba es lo que nosotros llamamos funciones pivotales, ¿sí? Que es una función de las observaciones muestrales. Esa función pivotal relaciona al estimador con el parámetro. También lo vimos eso. No es nada nuevo. ¿No? Y que nos permita Claro, sí, un ratón, capaz que un ratoncito. Sí, tiene un. Y bueno, pero también tenía un... Sí, usa un ratón. Yo me daba vuelta. Claro, es como un Kelly. Sí. Lo va apretando. Es una función con una distribución conocida, ¿sí? Que está especificada por H sub 0. Esto que estamos hablando, ¿no? Que es la seleccionar el estadístico para la prueba, ¿sí? Lo que nos va a permitir es, bueno, acá fíjense que acá no es un gráfico de una distribución de campana, ¿no? Esta campana, ¿qué puede ser? Puede ser una T, puede ser una normal también, ¿no? Una normal de una T que tiene esta forma de campana. ¿Qué me permite a mí? A mí me permite establecer regiones de rechazo y de no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Un punto a partir del cual yo voy a empezar a rechazar esa hipótesis o, digamos, no rechazar esa hipótesis. Vamos a hacer les voy a dando los pasos y después vamos a volver, ir y volver, un poco para ir entendiendo de qué se trata todo esto, ¿sí? Ahora lo vamos a volver a ver. Lo importante es que dentro del estadístico de la prueba, cuando yo hago el esquema de cuáles estadísticos está involucrado, de acuerdo a, ¿no?, la función pivotal que nosotros tenemos, vamos a marcar ahí las regiones de rechazo y de no rechazo de la hipótesis, ¿no?, para poder después tomar decisiones. El cuarto paso es lo que se llama establecer el nivel de significación de la prueba. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando tenemos la hipótesis, la vamos a rechazar, ¿sí?, o la podemos aceptar, ¿no? H0. Supongamos mu mayor o igual a 1,8 versus hipótesis alternativa. Mu menor a 1,8. 1,8 metros. ¿Sí? En el ejemplo que estamos planteando. Fíjense, este era el primer paso. Paso 1, hipótesis nula y alternativa. Habíamos dicho, las hipótesis están relacionadas a los parámetros. O sea, nosotros nos hacemos
preguntas de los parámetros. Por eso tenemos a MU, la hipótesis nula y la alternativa. O sea, son preguntas de los parámetros. Al lado del parámetro va a haber una mayor, un menor, un igual, un mayor igual, un menor igual, y de este lado vamos a tener un valor. O sea que de este lado las hipótesis se contrastan contra valores. Siempre. O sea, de este lado no vamos a tener un X, una variable, no, son valores. ¿No? Nosotros hacemos preguntas de decir, en este caso, ¿es la media mayor a 1,8 o no? ¿No? Eso es lo que yo estoy planteando acá con hipótesis nula y alternativa. Ahora, si yo me planteo esto, hay dos opciones, ¿no? En función de la prueba que yo tenga, decida, sí, esto es así. O diga, mira, no es así. Y como no es la hipótesis nula, por lo tanto, la hipótesis alternativa es la que corresponde. ¿Estamos hasta acá con la lógica? Sí. Bien. Ahora, estas decisiones, estamos diciendo que las vamos a tomar con una muestra. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, en una de las posibilidades, nosotros aceptemos la hipótesis nula, puede ocurrir que efectivamente la media poblacional sea mayor a un 80 o no en la realidad. ¿Se entiende la lógica? Yo tomo decisiones en base a una muestra. Hay dos posibilidades. O estoy tomando la decisión correcta o estoy equivocado. Para eso, esta pequeña tablita de dos entradas que tenemos acá. Si ustedes miran, ¿no? Hay posibles resultados producto de una decisión. O rechazo la hipótesis nula o la acepto. Frente a dos situaciones, o la hipótesis nula es la verdadera o la hipótesis nula es falsa. Si yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, yo estoy tomando la decisión correcta. Si yo acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, también estoy tomando la decisión correcta. ¿Cuál es el tema? El tema son cuando me equivoco. ¿Cuál es? Cuando yo rechazo la hipótesis nula, cuando en realidad la hipótesis nula es la verdadera. O cuando yo acepto la hipótesis nula, cuando en realidad la hipótesis nula es falsa. ¿Entiendes hasta acá? Bien. Lo volvemos a ver. Perfecto. Yo cuando tomo una decisión lo tomo en base a una marcha. Yo tengo un mecanismo para tomar decisiones y que obviamente no es infalible. Las pruebas de hipótesis se usan también se usan mucho en medicina, muchísimo. Cuando ustedes van a un consultorio y a ver un médico, y porque les duele la garganta, ¿no? ¿Qué les pide el médico que haga? Revisar la garganta. Ajá, ¿cómo hace eso? ¿Le crudece? ¿Le dice? No. ¿Qué le dice? Abra la boca. Bien. ¿Y por qué nos pide que abramos la boca cuando nos duele la garganta? ¿No? Para ver. ¿Y qué tiene que ver el médico? La reclamación. Inflamadas, si tiene placas. Bien. O sea, por ejemplo, si el médico ve que tiene placas, uno dice, no es bacteriano, o es bacteriano y no es virósico. Entonces, si sabe que tiene placas es porque hay bacteria involucrada, ¿y qué es lo que nos va a dar? Un antibiótico. Muy bien. Eso es una prueba clínica, ¿no? Es un examen, ¿no? Todas las pruebas clínicas son pruebas de hipótesis, todas. En este caso es una prueba
visual, pero lo que nos puede llegar a decir es, mira, frente a determinada situación, digamos, te hago un análisis de sangre y te hago determinadas pruebas, ¿no? Para ver determinadas condiciones que estás teniendo, ¿no? Los criterios diagnósticos basados en pruebas clínicas son pruebas de hipótesis. Y todas las pruebas de hipótesis están sujetas a errores de tipo 1 y de tipo 2, como las que estamos planteando ahí. ¿Sí? Porque es como, yo lo pienso según la experiencia que tenga el médico y de haber estudiado y haber visto ciertas gargantas, vamos a decirlo, el estado de inflamación o no, puede determinar si, bueno, por ejemplo esto, ¿no? Si es virósico, si es bacteriano, si es una inflamación por alergia. Y entonces como que tenés dos resultados, o puede ser o no puede ser. Entonces, prueba de este tipo de hipótesis, me parece, ¿no? ¿Y alguien que cumpliría como un rol importante las preguntas que le hagan a partir de los... Es que por eso, las pruebas diagnósticas tienen todo un protocolo, ¿no? Todas, ¿no? En donde ese protocolo es el que se tiene que seguir para justamente ir conduciendo esto a la decisión, ¿no? Esa cuestión metodológica que muchas veces, digamos, lleva a una cuestión de conocer antecedentes, de ver predisposiciones, de ver las precisiones visuales, y en otros casos corresponde a pruebas que sean físicas, que sean químicas, que sean bioquímicas, y que vayan, digamos, a través de metodologías estandarizadas. Independientemente de lo que sean, son todas, todas pruebas de hipótesis, todas. Entonces, todas esas pruebas están sujetas a las condiciones que nosotros establezcamos acá. Estoy hablando de una cuestión de medicina, pero digamos, saltando las distancias, desde la nutrición, desde el trabajo que se hace del consultorio, ¿no? También estamos trabajando acá, ¿sí? De pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender que lo que tenemos son elementos para tomar decisiones y que esas decisiones son susceptibles a errores. Ahora, acá fíjense que no puse puse error de tipo 1 y error de tipo 2, porque me tomé la molestia de distinguirlos. Y para eso me voy a ir a otro ejemplo para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Supongamos que digamos, tengo ciertas condiciones y voy al médico y ese médico, de acuerdo a, digamos, un poco la entrevista que estoy teniendo, está empezando a pensar que quizás yo pueda tener cáncer. Entonces, bueno, me manda a hacer una prueba, ¿no? Un ensayo bioquímico, por ejemplo, ¿no? Me ven un poco algunas cosas, generar alguna biopsia, lo que sea, todas son, ¿no? Son pruebas de hipótesis. Y en función de los resultados que se tienen, que puede ser único o en una batería de resultados, ¿no? Ese médico toma una decisión y dice, esta persona tiene cáncer. Bueno, listo, anda aquí, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Si esa persona, el médico decide, de acuerdo a la prueba de hipótesis y a los resultados que le está viendo, que esa persona tiene cáncer. Que, digamos, se le somete a una serie de tratamientos que, bueno, pueda sobrellevar la enfermedad y en su mejor momento, si efectivamente la tiene, vamos a pasar ese mal momento. Y si no la tenía, ¿qué pasa? Si no tenía cáncer y lo someto químico. No estoy diciendo eso, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a esa persona? Claro, sí, Si le da pelo, Sí. debilita todo el sistema. Bueno, ahora, vemos la consecuencia de errar en una decisión. Ahora, veamos la otra posible decisión. ¿Cuál es la otra decisión? Mira, vos sabés que no tenés cáncer, estás una pinturita, andás. ¿Cuál es, digamos, qué puede pasar ahí? Que realmente esa persona esté sana, que no pasa nada, porque realmente tomé la decisión correcta, pero la otra cuál es. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que aumenta el cáncer. ¿Eh?
que vamos se muere. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque parece una cuestión patológica, pero para que se den cuenta la dimensión, ¿no? En una de las decisiones lo peor que puede hacer es que se te caiga el pelo. En la otra decisión que te mueras. ¿No? Ahora, ¿cuál de las dos decisiones yo quiero estar protegido para no equivocarme? En la decisión de que, digamos, de decir que esa persona tiene cáncer o en la decisión que está sana. ¿Cuál sería la correcta, digo? ¿En cuál de las dos a mí me gustaría estar más protegido? En equivocarme, o sea, ¿en dónde no que me quiero equivocar? ¿En decir que tiene cáncer o en decir que está sano? En decir que está sano. ¿Por qué? Porque si yo tomo esa decisión y me equivoco, lo que voy a estar haciendo es agravándole la situación a esa persona. De una forma que hasta le cueste la vida. ¿Se entiende esto? Por eso la distinción de errores de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Porque una cosa, digamos, tiene una consecuencia y la otra tiene otra. O sea, equivocarnos no da lo mismo. No da lo mismo. ¿No? Y tenemos que tener muy en cuenta esto porque justamente las pruebas de hipótesis son para sopesar los riesgos de nuestras decisiones, los riesgos de que equivocarnos. ¿Por qué? Porque el riesgo de equivocarnos, la consecuencia de equivocarnos, ¿sí? No son las mismas de un lado o del otro. Entonces, tenemos que tener muy claro, ¿no? Para poder ir avanzando un poco en este proceso. Estamos tratando de domar la incertidumbre y darle un sentido justamente a los riesgos que nosotros estamos asumiendo cuando tomamos decisiones. Y esa es la diferencia fundamental que tiene las pruebas de hipótesis o la teoría de la decisión con respecto a la forma habitual que nosotros tenemos de tomar decisiones. Porque acá las decisiones tienen consecuencias, pero tienen consecuencias que muchas veces exceden, digamos, la capacidad que nosotros tenemos de manera individual, ¿no? Y esto es lo que estamos trabajando. ¿Ahí vamos? ¿Se entendió? Bien. Cuando nosotros tenemos errores, lo que vamos a hacer es asignarle probabilidades de ocurrencia a esos errores. O sea, ¿cuál es la probabilidad que yo me equivoqué, digamos, rechazando la hipótesis nula? ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga de equivocarme cuando tome la decisión de aceptar la hipótesis nula? Y ahí es donde entra, digamos, justamente esas probabilidades. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 se llama alfa, ¿no? Como están viendo ahí, que es la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula, ¿no? Ahí está expresado como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado esa línea que tenemos ahí, esa barrita que tenemos ahí, es el dado, ¿sí? Que la hipótesis nula es la verdadera, ¿no? Acuérdense que esa era como una condicional, ¿no? La probabilidad condicional, ¿no? Estamos sabiendo que, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Y en definitiva, lo que yo estoy diciendo es probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Me detengo acá porque este es el núcleo de todo. O sea, este es el core de toda la situación acá, ¿no? No hay más que esto. O sea, es el por qué hacemos esto. ¿Por qué nos metemos en esta dialéctica? ¿Por qué nos metimos en las pruebas de hipótesis estadísticas? Es para esto. Esto, no se preocupen, lo vamos a volver a ver una y otra vez, así que esta es la primera aproximación. Hay ejercicio, pero además lo vamos a empezar a ver también una y otra vez hasta que lo entendamos, ¿sí? Pero tenemos que transitar un poco este camino. Hemos dicho, alfa es la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Beta, como están viendo ahí, es la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Así que tenemos alfa por un lado y beta por el otro. Bueno, acá creo que vuelvo a establecer el nivel de significación de la prueba y un poco vemos el tema del diagnóstico, lo
exámenes clínicos, ya me adelanté un poquito a lo que teníamos y, bueno, en mi caso, por ejemplo, plantear que el paciente tiene una determinada enfermedad o hipótesis nula, el paciente no tiene esa enfermedad, ¿no? La probabilidad máxima de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula es beta, mientras que la probabilidad máxima de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula es alfa. Ahí estamos ya definiendo las probabilidades asociadas a cada uno de esos errores que nosotros habíamos dicho, ¿no? El de aceptar la hipótesis nula, es decir, que el paciente tiene esa enfermedad, la probabilidad máxima de equivocarnos es beta, y si yo digo el paciente no tiene la enfermedad, la probabilidad máxima que tenemos de generar esa afirmación es alfa. ¿Sí? Es decir, en el caso de la prueba clínica, la probabilidad máxima de positivo cuando el paciente está sano es nuestro beta, mientras que la probabilidad máxima de negativo cuando el paciente está enfermo es alfa. Negativo y positivo, ¿qué es? El positivo de la prueba, ¿no? El test. Bueno. Yo me planteé una hipótesis. Sí, en este caso me planteé que mu varía un determinado valor versus mu distinto de ese valor. Se llama prueba bilateral porque en realidad la hipótesis alternativa que dice que tiene un distinto, es decir, mientras no sea el valor que nosotros fijamos acá en el centro, ¿sí? Tenemos posibilidades de superarlo, posibilidades de tener valores menores que eso, ¿no? Este tipo de pruebas se llaman pruebas dos polas y en donde las regiones de rechazo son hacia los valores muy grandes y hacia los valores muy pequeños. Y vamos a pararnos en esa prueba para entender cuál es la lógica. Supongamos mu es igual a 1,8 versus mu distinto a 1,8, ¿no? Estoy diciendo hipótesis nula, la media vale 1,8, mientras que en una situación alternativa es distinto a 1,8. Nosotros sabemos por el teorema central del límite que X raya tiene una distribución normal, ¿sí? Con un determinado mu y con un determinado sigma cuadrado. Si mu es igual a 1,8, este de acá, ¿cuánto vale? 1,8. Si esto es así, yo acá voy a tener una distribución, ¿no? Voy a tener una campana que está centrada en 1,8. ¿Por qué yo estoy marcando dos zonas de rechazo? Porque cuando yo vaya y saque de mi raya, ¿cuándo me voy a decir, voy a empezar a sospechar que esto no es verdadero? Que cuando la distancia con respecto a ese 1,8 sea muy grande por encima o por debajo, ¿no? Es decir, en mi lógica, ¿qué va a ocurrir? En mi lógica va a ocurrir que va a llegar un punto a partir del cual, ¿no? Yo voy a rechazar la hipótesis de que es igual a 1,8. Por debajo también va a llegar un punto, por debajo del cual voy a decir, no, acá llegué, ¿no? Un valor menor es, ya está, no es esa la hipótesis. Esto que llaman acá se llaman puntos críticos. Acá vamos a llamar X raya crítico, vamos a llamar X raya crítico 1 y X raya crítico 2. Son puntos críticos. ¿Cómo determino esos puntos críticos? Bueno, justamente plantándonos en saber cuántos estadios con la curva que está, digamos, por fuera de esta zona que, digamos, en donde nosotros, en realidad, digamos, tendríamos que estar aceptando la hipótesis nula, ¿no? ¿Y cómo fijamos esto? Si nosotros sabemos que bajo esta distribución, suponiendo que esta hipótesis nula es la verdadera, es esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a rechazar
cuando nos encontremos con X raya, cuya probabilidad de ocurrencia sea muy rara. Esto que tenemos acá, este punto crítico me va a separar lo que se llama regiones de rechazo. Esta es una región de rechazo y esta de acá para allá es una región de rechazo. Esas regiones de rechazo, ¿qué me dicen? Yo rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál era el error asociado al rechazar la hipótesis nula? ¿El error del tipo 1 o el error del tipo 2? Acá. Error del tipo 1. Y la máxima probabilidad de cometer un error del tipo 1, ¿cuál es? Alfa. ¿Cuál es la probabilidad de equivocarnos? Yo tomé la decisión de rechazar, o sea que si yo me encuentro por acá o me encuentro por acá, yo rechazo. Bueno, es cuando en realidad la hipótesis nula es la verdadera. Si la hipótesis nula es la verdadera, esta es la verdadera distribución la que estamos teniendo acá. Entonces, estas áreas que yo marqué acá, bajo la curva, son probabilidades. ¿Sí? Cuando yo vea esto, estas dos, cuando lo sume, me voy a encontrar con alfa. Esas áreas bajo la curva en las regiones de rechazo, bajo esa distribución que yo construí suponiendo que la hipótesis nula es la verdadera, esto es alfa. ¿Cómo yo encuentro estos puntos críticos? ¿No? Genero esta distribución, que es una distribución normal, ¿no? Voy corriendo los valores de crítico hasta que las áreas que superan por debajo, por afuera de esos puntos críticos, me den el alfa que yo fijé. En este caso, por ejemplo, lo puedo fijar al 5%. Ahí vamos. Esa es una prueba bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tengo dos colas, dos regiones de rechazo. ¿Puede haber pruebas unilaterales? Sí puede haber pruebas unilaterales. ¿Cuándo va a ser? Cuando, justamente me planteé una hipótesis acá, fíjense, tenemos otro. Estas son dos hipótesis puntuales, ¿no? Hipótesis nula y la hipótesis alternativa, las dos son puntuales. ¿Qué me dice? Mu igual a 15, si no es igual a 15, igual a 17. Este tipo de hipótesis son recontra raras, ¿sí? Pero sirven para graficar algo que es muy importante. ¿Qué es? Bueno, la distribución, ¿cómo hacemos? ¿No? Si la centramos en 15, tenemos esto, ¿no? Esto está centrado en 15. ¿Ahí vamos? Bien. La alternativa está centrada en 17. Es decir, tenemos esto. Esta es la distribución cuando la hipótesis nula es la verdadera y la otra es la distribución cuando la hipótesis alternativa es la verdadera. ¿Ahí vamos? Si yo voy y saco una X raya, tomo una muestra, ¿no? Y tengo una X raya. Y ese X raya me da 14,5. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con esta, ¿no? Con muy igual a 15. ¿Tengo alguna duda de eso? No. Digamos, es esta. O sea, esta no, es esta. Ahora, yo voy y tomo una media. Y esa media me da 18. ¿Con cuál de las dos me quedo? Con esta. O sea que, si yo tengo una media por debajo de 15, no tengo duda. Si yo tengo una media por encima de 17, tampoco tengo duda. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Ah, que se lo queda.
¿Quién se lo queda? 15,1. Yo me iría por 15. Después te iría por 15. Bueno. 16,9. Lo de 17. Con la 17. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Allá la virtualidad. Tengo que decir 16. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Bien. Ajá. O sea que si yo estoy acá, me quedo con este, ¿no? Me quedo con este. ¿Hasta cuándo? Hasta 16. 16. Punto medio. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, justamente, ¿qué pasa? Supongamos un valor cualquiera, ¿no? Yo me planto, supongamos que me planto acá. Me quedé más cerca de 17. ¿Qué va a pasar? Este lo vamos a llamar X raya crítico. Es decir, a partir de acá, valores de X raya mayores a ese me van a llevar a rechazar la hipótesis nula y decir que 1 vale 15, vale 17. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la lógica? No, tenemos que entrar a un punto. ¿No? Porque ya sabes. Sí. ¿Qué punto lo decimos nosotros? No. Ese punto lo decide qué cosa. Algo más que una cuestión arbitraria que yo me digo me planto acá. ¿Cuál es? Bueno, habíamos dicho que dijimos alfa. ¿Alfa qué era? Por ejemplo, si fijamos un alfa de 0,05. ¿No era la probabilidad máxima de aceptar no, de rechazar la hipótesis? Era la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis. Si yo me equivoco es porque esta es la verdadera distribución, la de 15. Entonces, y si yo lo rechazo es porque estoy acá, ¿no? Lo que se llama región de rechazo. Es decir, toda esta área bajo la curva, con la distribución de 15, me tendría que dar mi alfa. O sea que esta área bajo la curva que tengo acá se llama alfa. En esta hipótesis particular, así como lo tenemos planteado, en donde tengo una hipótesis alternativa que también es puntual, yo puedo conocer beta. ¿Qué era beta? Era la probabilidad de equivocarme al aceptar la hipótesis nula. Bueno, entonces digo, listo, ¿cuándo hago eso? Cuando el X raya crítico, mi X raya esté por debajo de mi X, o sea, sería por allá, ¿no? Vamos a llamarlo región de aceptación. Bien, perfecto. Y si yo me estoy equivocando, porque en realidad no vale 15, sino que vale 17, ¿cuál es la distribución verdadera? Esta. Si esta es la distribución verdadera, ¿no? La probabilidad que tengo de equivocarme es toda esta área que tenemos acá. Esto sería mi beta. Ahora fíjense en una cosa. Ahí vamos, chicas, chicos, de la virtualidad, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, o sea que sí, la correcta sería la de 17. La alternativa, lo último que marcaste sería beta. es beta, es la probabilidad que yo tengo de equivocarme. Si Sí, la yo rechazo y es correcta. voy y obtengo un X raya que es menor al X raya crítico, me planto acá en algún lugar acá adentro y digo, la verdadera, está bien, la verdadera es 15. Bueno, en realidad la verdadera no era 15, era 17. ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo que equivocarme? Bueno, toda el área está por debajo de mi punto crítico dentro de la distribución de la alternativa, ¿no? Que es justamente este beta que tengo acá. Ahora, esto lo tenemos que llegar una y otra vez, esto es tarea para el hogar, para que lo volvamos a... Ahora, parece como que lo están queriendo acuñar y están entendiendo hasta cierto punto. ¿Sí? La lógica es área bajo la curva de la distribución cuando la hipótesis nula es la verdadera, área bajo la curva con la distribución cuando la hipótesis alternativa es la verdadera.
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros fijamos un punto a partir del cual nosotros tomamos decisiones. Si nosotros vamos y tomamos una muestra, y esa muestra supera ese punto crítico, vamos a decir, rechazo la hipótesis nula. ¿No? Porque en realidad acá atrás hay una regla de decisión. Es decir, si yo voy y tomo una X raya, y esa X raya supera este punto, yo rechazo la hipótesis nula. Si no lo supero, ¿qué tomo? Digo, la hipótesis nula es la verdadera. Ahora, si yo digo, la hipótesis nula es la verdadera, cuando en realidad la verdadera era la alternativa, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, tengo que mirar la distribución de probabilidad de la alternativa y ver cuál es lo que yo tengo ahí adentro contenido en lo que yo llamo región de aceptación. ¿Está? Ahora, fíjense alfa y beta acá, ¿no? ¿Cómo se ve desde la cámara, chicos, chicas? ¿Se ve bien esto? Sí, profe, se ve bien. ¿Qué pasa si ese X raya crítico lo muevo? Supongamos que ese X raya crítico digo, mira, la verdad que ese X raya está muy cerca del 17, lo quiero más cerca del 15. Si yo esta línea, este punto que me separa en regiones, lo muevo hacia el 15, ¿qué pasa con alfa? ¿Se agranda? Crece. Alfa crece. ¿Y qué pasa con beta? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Es decir, si yo me planto y me muevo, el incremento de uno implica el decremento del otro. O sea que no puedo hacer que los dos bajen de manera simultánea. O sea, si yo estoy bajo un tamaño de muestra determinado y me planto, el moverme me mueve alfa y me mueve beta. Uno crece y el otro aumenta. El otro disminuye, perdón. Y es así, ¿no? Entonces, vamos, la cosa empieza a complicarse. Estoy jugando un poco con esta situación. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? Bien, bueno, vamos a ver que en realidad tenemos formas de... Nunca van a estar iguales antes y beta, ¿Eso depende de qué? de la medida. ¿De la posición de la media crítica o no? Claro, si esta media crítica yo la muevo, la puedo mover para que de forma tal de que alfa y beta sean iguales. Ahora la pregunta es, ¿cuándo voy a hacer eso? Cuando quizás los riesgos con las consecuencias de aceptar y de rechazar también es lo mismo. Ocurre que nunca ocurre eso, ¿no? La mayor parte de las veces, ¿sí? Me estás queriendo proteger contra una decisión con respecto a la otra. ¿Sí? Depende de qué decisiones que tomemos para poder trabajar de esa manera. Ahora, yo les dije que esta situación de tener una hipótesis nula puntual, una hipótesis alternativa puntual, no ocurre. La mayor parte de las veces esto no ocurre. Nos vamos a encontrar con otras situaciones, pero supongamos esto que habíamos planteado, ¿no? La primera que habíamos dicho, igual a 15 versus distinto a 15. ¿Qué implica esto? Que tengo una hipótesis nula puntual, o sea, tengo el igual acá, pero acá tengo un distinto. ¿Qué significa eso? Cuando yo quiero trabajar con esto. Esta es la distribución bajo la hipótesis nula, ¿no? 15. Ahora, la hipótesis alternativa, ¿dónde está? En algo que no es 15. Es decir, a ver, supongamos que... Pero es decir que en este caso las curvas no coincidirían, como en la anterior. A ver, supongamos que tengo esto, ¿no? Acá tengo una X raya, otro X raya acá, que llamamos X raya crítico, que ahí vamos bien. Dijimos, bueno, tenemos dos regiones de rechazo, como bien lo vimos en el ejemplo, ¿no? Uno hacia los valores más bajos, y otro hacia los valores más altos. Perfecto. Esto es alfa. Ahora, ¿beta dónde está? Beta lo determina qué cosa. La distribución en la hipótesis alternativa.
¿Y dónde me paro yo? Sí, lo que yo tengo una hipótesis alternativa es que es distinto a 15. ¿Puede ser esto? Sí. Ahora, en caso de que esto sea, supongamos que me planteen en 20. ¿Dónde está beta? ¿Cuál es beta? Sería este pedacito que tenemos acá, ¿lo ven? Es el área bajo la curva de la hipótesis alternativa en la región de aceptación. Ahí vamos. Ahora, acá dice muy igual a 20, no dice muy igual a 20. Dice muy distinto a 15. O sea que eso que tenemos ahí es una posibilidad. ¿Hay otra posibilidad? Sí. Puede ser esta. ¿No? Supongamos que estoy plantando en 18. ¿Puede ser esta? Sí. ¿Y si es esta, por dónde está beta? Todo esto. O sea que esto es un beta distinto al del anterior. O sea que si es 20, tengo un beta, y si es 18, es otro beta. ¿Qué significa? Si yo tengo muy distinto a 15, ¿conozco a beta? No. Es más, si me la quiero complicar más, lo puedo tener de este lado, ¿no? Y si lo tengo de este lado, ¿dónde estaría beta? Sería todo este pedacito que tenemos acá, ¿no? Yo tengo un distinto acá. En realidad, si yo tengo acá algo que no es igual, que puede ser mayor, puede ser menor, que puede ser distinto, el problema que yo tengo es que beta no lo conozco. Ahora, ¿alfa lo conozco? Sí. Sí. Para un mismo alfa, yo puedo, que esto está acá, ¿sí? Yo puedo tener en las hipótesis alternativas, que seguramente voy a tener un montón de posibilidades. Por lo tanto, beta no lo conozco. Lo único que conozco es alfa. ¿Ahí vamos? Sí. Las hipótesis, las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a plantear, con esto hacemos un pequeño descanso, si les parece, son las siguientes. Con esto generamos el descanso. Yo puedo tener un igual versus distinto, puedo tener un mu mayor o igual que en 15 versus mu menor que 15, puedo tener un mu menor o igual que en 15 versus un mu mayor a 15. Pero fíjense que en todos los casos hay un igual arriba. Ese igual me ancla la hipótesis. Me la ancla y no me la deja mover. Acá, en estas situaciones, ¿sí? Acá no conozco a beta. Y la última, que es la que vimos que era el caso Kane, digamos, en donde en la hipótesis alternativa es puntualizar, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Esta situación en la práctica no existe. O sea, lo que vimos acá, que es esto, en la práctica, en la realidad, yo jamás vi una prueba de hipótesis así en la realidad. ¿Sí? La gran mayoría de las veces, es más, la gran mayoría de las veces van a ser estas, una desigualdades. La gran mayoría de las veces van a ser desigualdades. ¿Por qué? ¿Por qué no van a ser iguales o distintos? Porque es muy raro lo que nosotros queremos probar que algo cambió. Nosotros vamos a querer probar que algo mejoró, que algo empeoró, pero no que algo cambió. ¿No? O sea, las pruebas se hacen porque atrás, digamos, hay algo que me dice, mirá, ¿sabes qué? Quiero hacer este ensayo, o quiero tener este nuevo método, o quiero probar esto que me resulta más barato con respecto a esto. ¿Me lo empeora o me lo mantiene? ¿No? Pero no es igual versus distinto, ¿no? La gran mayoría de las veces vamos a estar inmersos en esto, en desigualdades. Y es un poquito lo que vamos a empezar a mirar un poquito ahora después del descanso. ¿Sí? Hacemos un descanso.
¿Qué hora es todo esto? ¿Las 3? ¿Qué? 3 y 7. O sea, yo 3 y 10 iba a decir que vengan. No, 3 y 20. Bueno, y 20 arrancamos. ¿Listo? 3 y 20, chicos.